des del partit de l'altre dia, tots els missatges des del vestidor, totes les publicacions van relacionades en què l'afició ha de creure amb la remuntada. M'agradaria que ens expliquessis quins són els motius que teniu a la plantilla perquè els culers han de creure en vosaltres al partit de demà. Gràcies. Hola, bona tarda. Jo crec que som un equip jove, som tots culers, molt culers, hem demostrat moltes vegades i jo crec que el que hem fet tota la temporada, lluitar per aquest escut, que tenim moltes ganes d'estar una altra vegada a semifinals i demà ho donarem tot. Bona tarda, Lamin, Bernat Soler, en directe a la tarda de Catalunya Ràdio. Com t'imagines el partit de demà? Com creus que pot anar? Què creus que heu de fer primer de tot per fer possible aquesta remuntada tan difícil? Jugar com sabem, jo crec, amb intensitat, però no perdre el nostre joc, que jo crec que és la clau i no pensar que és un miracle remuntar. Jugar com sabem és un partit que sí que és veritat que comencem 2-0, però jugar com sabem. Hola, Lamin, aquí Marta Ramon, de RAC1. Molts culers et miren a tu com la gran referència d'aquest equip. Creus que les possibilitats de remuntar passen molt per tu? Sents aquesta responsabilitat? T'agrada sentir aquesta responsabilitat davant un partit com el de demà? Per sort estic jugant al Barça i tenim jugadors de molta qualitat. Tenim veterans, tenim jugadors que són de classe mundial i ho estan demostrant cada any. Llavors, no crec que passi només per mi, però si passés això tampoc m'importaria, però crec que tenim un equip ple de jugadors que poden remuntar el partit per ells mateixos i per això estic confiat del meu equip. Hola, Lamin, Santi Valle para la cadena SER. En las últimas horas nos has sorprendido un poco poniendo en tu Instagram la foto de LeBron James. Me gustaría que nos contaras un poco por qué de eso de poner a LeBron James, cómo lo pensaste y por qué pones su imagen. Y LeBron James, si alguna cosa es un líder. ¿Tú te sientes el líder del Barça? Yo creo que es uno de los referentes que me puede inspirar para el partido de mañana. Y por eso lo he puesto. Yo creo que pensaré en cómo lo hizo él y ojalá que me salga igual. Tenemos muchos en nuestro equipo, tenemos muchos veteranos, tenemos jugadores jóvenes que llevan tiempo demostrando lo que son y sí me considero uno más, pero no soy el único. Hola, Lamin, aquí buenas tardes. Elena Condis de la cadena COPE. Después de la eliminación en Champions la temporada pasada, en semifinales en Milán, dijiste que prometías que traerías esta Copa, esta Champions, a Barcelona. ¿Qué puedes prometer mañana y qué mensaje de esperanza les puedes dar a los culés? Gracias. Prometemos que si caemos eliminados será luchando hasta el final. No dejaremos ni un minuto sin apretar, sin correr. Dejaremos todo por este escudo. Yo creo que será un partido de 90 minutos o más porque estamos seguros de que no está acabado y yo creo que es muy posible la remontada y para eso estamos aquí. Buenas tardes, Lamin. Alfredo Martínez, Onda Cero. Tú eres hombre que aparece siempre en partidos importantes. El de mañana es clave. ¿Cómo lo vives? ¿Cómo lo sientes? En las horas previas, ¿cómo imaginas tu actuación de mañana, sabiendo como todos estamos esperando, todas las televisiones, todos los aficionados, que tú seas un hombre diferencial? Con muchas ganas. Siempre he dicho que, al principio de temporada se ha cuestionado mucho por mi nivel, lo de la pubalgia y yo quería que llegaran estos momentos porque yo creo que es cuando salen los jugadores de verdad y tengo muchas ganas de que llegue mañana, la verdad. Hola, Lamin Yamal, Laura Brugués, de TV3. Deies ara fa un moment que és possible la remuntada. La conjura del vestidor, el que parleu entre vosaltres, entre els jugadors, és ja ens han eliminat a la Copa, no podem permetre que ens eliminin a la Champions. Vau estar a prop de remuntar la Copa. Aquesta vegada dius, veus més possible la remuntada per això, perquè no us pot tornar a passar? Sí, és veritat que ens van eliminar de la Copa, però crec que és no només per això, perquè el Barça porta molts anys per seguir la Champions, tenim moltes ganes de passar de ronda i som el Barça i volem passar, creiem que
pueden pasar y una en tot perquè sigui així. En los últimos partidos se te ha visto especialmente motivado, con muchas acciones individuales de mucho nivel. ¿Crees que llegas en un momento óptimo, quizás en tu mejor momento de la temporada, y que mañana tú puedes ser quien marque las diferencias en este partido? Bueno, sí que me encuentro muy bien, con muchas ganas del partido de mañana. Y sí que estoy motivado para eso y no sé. Espero que pueda marcar las diferencias. A ver si solo me hace un favor y me pone 1 contra 1 con algún jugador. Y pues, espero que sí. Sí, aquí. Hola, Gabriel Sanz, de Mundo Deportivo. En alguna entrevista has comentado que lo que te hace más feliz es marcar en la Champions League. Me gustaría que concretaras por qué. ¿Cómo no he escuchado? En alguna entrevista que has dado has comentado que lo que más feliz te hace es marcar goles en la Champions League. Me gustaría saber por qué. Bueno, yo creo que con el Mundial son las 2 competiciones pues, más importantes dentro del fútbol y yo creo que con eso se dice todo. Entonces, siempre he soñado poder marcar goles con el Barça en la Champions y por eso es lo que más feliz me hace. Ahora ha vuelto Gavi y mañana otra vez, como en todos los partidos, la base del equipo será la Masía, más de la mitad criados en casa. El otro día se veía después del derbi, ¿no? ¿Cómo lo vivís? ¿Cómo será eso también de importante mañana, el haber crecido todos aquí a la hora de buscar esta remontada? ¿Y qué tiene de especial el Barça que ningún otro equipo en la Champions tiene este condicionante, ¿no? Bueno, yo creo que es muy importante, por lo que te he dicho, por partidos como el de mañana. Somos todos de la casa, todos queremos el Barça, lo amamos y pues lo haremos todo hasta el final. No nos importa cómo o si tenemos alguna posibilidad, jugaremos, lucharemos y hasta el final. Hola, Lamine, aquí Alberto Martínez de La Vanguardia. Tienes 18 años, ya tienes muchos títulos y te quedan muchos retos por delante, uno de ellos mañana, pero ¿cómo te visualizas tú de aquí a 3 años? ¿Cómo sería ese Lamine en cuanto a títulos individuales, colectivos y en evolución también como jugador? Bueno, no, la verdad que no lo sé, pero espero que con muchos más títulos de los que tengo ahora, espero que pueda tener un Mundial, una Champions y ya está. Yo creo que todo lo que sea sumar títulos pues me hará muy feliz. Veo muchas preguntas alrededor de tu liderazgo, de tu ascendencia en el equipo. Intentás como hablar de lo colectivo, lo general, pero cuando mirás en panorama completo, tenés 18 años y los otros grandes estrellas del fútbol, sin nombrar ninguno en particular, a sus 18 años no tenían quizás el peso en el equipo, en sus equipos que vos tenés ahora. ¿Vos cómo viste esa responsabilidad de decir que...? Bueno, he tenido la suerte que desde pequeño he tenido que hay que coger más responsabilidades de las que debía, entonces estoy un poco acostumbrado y no pienso mucho en si otros las han tenido que pasar, solo pienso en disfrutarlas, en no cogerlo como un problema, como una virtud, y disfruto cada momento que paso con mis compañeros y toda la confianza que me dan, pues para mí es oro y les agradezco todo. L'últim cop que vas venir a aquest estadi, fa una setmana, vas acabar el partit una mica frustrat, una mica enfadat. S'ha especulat molt del que podia haver passat. No sé si tu ens vols donar la teva opinió del que va passar i també preguntar-te, estàs acostumat a que et surtin bé les coses, a donar assistències, a fer gols. Quan un dia no tens un partit que et surt com voldria, com gestiones aquesta frustració? Com ho canalitzes? Gràcies. Bueno, a tots els partits hi ha molta tensió i res, va ser coses del joc, però està passat, estem pensant en el partit de demà i quan no han sortit les coses doncs intento ajudar l'equip, fer el màxim per ajudar l'equip y res més, l'únic que m'importa. Se ha hablado mucho en las últimas horas de LeBron. Yo te quería poner otro nombre, el de Neymar, uno de los grandes artífices de la remontada ante el PSG. Me gustaría saber si te has visto aquel partido y hasta qué punto te sirve como inspiración, Neymar. Bueno, lo he visto muchas veces, lo vi en directo también. Yo creo que Neymar es un jugador que ha marcado toda mi infancia, es mi ídolo y pues le estaré agradecido por lo que le ha dado al fútbol siempre. Entonces yo creo que nos inspira a todos. Es un jugador que tú pagas una entrada por verle, es un jugador al cual tú pasaban 3 días del partido y volvías a ver el partido solo por ver sus jugadas. Entonces, nada, darle las gracias por lo que le ha dado al fútbol y ojalá que pueda estar en el Mundial.
Molt bé, moltes gràcies. Fins aquí la roda de premsa.